Buen día a todos, en este video les vamos a explicar nuestro proyecto de Física 1. Mi grupo está conformado por mi persona, Carolina Cruz Martínez, de Ingeniería Electrónica. Juliet Vanessa Rico, de Ingeniería Civil. Y Daniel Ernestín Niño Ortega, de Ingeniería de Sistemas, y somos integrantes del grupo de Física 1 de C2B. El nombre de nuestro proyecto es Análisis de las propiedades fundamentales de la curva braquistócrona y su aplicación en el diseño de sistemas de movimiento óptimo. Lo que queremos demostrar con este proyecto es qué sucede si se sueltan dos esferas de igual masa en diferentes puntos de una curva braquistócrona. Llegarán al mismo tiempo al final y asimismo analizar el movimiento de dos esferas de igual masa soltadas a una misma altura, una en una curva braquistócrona y la otra en una recta. ¿Cuál llegará primero al final? El objetivo general de nuestro proyecto es analizar las propiedades fundamentales de la curva braquistócrona y su aplicación en el diseño de sistemas de movimiento óptimo. Asimismo, tenemos tres objetivos específicos. El primero es compilar información acerca de la curva braquistócrona mediante investigaciones en fuentes de autoría. Segundo, implementar una maqueta de la curva braquistócrona ilustrando sus características principales. Y como tercero tenemos evaluar las preguntas realizadas en el planteamiento del problema, realizando conclusiones acerca del proyecto. Esta metodología está compuesta por tres fases. En la primera fase se realizó la elección del tema y en base a esto hicimos una pequeña indagación para poder crear el cronograma. Después de esto se propuso la primera parte del proyecto, que está compuesta por el título, objetivo general, objetivos específicos y planteamiento del problema. Teniendo esto, empezamos la indagación del marco teórico, buscando en fuentes de autoría. En este proceso salieron preguntas adicionales que van a ser contestadas más adelante. Luego creamos tablas que corresponden al tratamiento de datos. Estas tablas van a sustentar la parte experimental del proyecto. Para la fase 2, inicialmente se graficó la función en GeoGebra. Luego de esto se imprimió y las respectivas medidas quedaron de 80 por 70 centímetros. Luego de esto se compraron todos los materiales para la construcción de la maqueta. Se procedió primeramente a calcar tanto las curvas braquistócronas como la trayectoria recta y cortarla por todo el borde con un cúter. Luego de esto se buscó la manera de disminuir la fricción de todo el sistema. Para ello se le agregó papel periódico con colbón y además esto mejoró la resistencia de todo el sistema porque pues el cartón se hizo un poco más fuerte. Y también se pintó para mejorar la presentación. Quedaron dos pares de curvas braquistócronas y un par de trayectoria recta. Luego de esto se tuvo que agujerear, aquí como ustedes ven donde están los tornillos, para poder juntarlos todos. En cada extremo solamente había una tuerca, pero en los carriles se separaron con dos tuercas para que el marón pudiera bajar con normalidad. A pesar de esto, se tuvo que separar con palitos de paleta para que los carriles quedaran mucho más uniformes. En la tercera fase se grabaron los videos para subir a Tracker y obtener los datos teóricos. Una vez teníamos esto, se utilizó la maqueta para obtener datos experimentales y poderlos comparar con los teóricos para poder sacar el margen de error. Con esto podíamos decir si la hipótesis planteada anteriormente era correcta. Teniendo esto, se resolvieron las preguntas adicionales y se sacaron conclusiones en base a lo práctico. Bueno, el cronograma se divide en tres fases que son las de la metodología. La primera fase se llevó a cabo a finales del mes de marzo y principios del mes de abril. Esta fue la fase de elección e indagación del proyecto. La segunda fase se llevó a cabo a finales del mes de abril y principios del mes de mayo. Esta fue la fase de la creación de la maqueta. Y la tercera fase se llevó a cabo a finales del mes de mayo y principios del mes de junio. Esta fue la fase de las pruebas experimentales y análisis de resultados. En el presupuesto vamos a exponer los costos que hubo tanto en materiales como en las horas trabajadas por los integrantes del proyecto. Primeramente, los materiales fueron tuercas, tornillos, la cortada de los mismos, pinceles, pinturas, los respectivos marones, silicona, palitos de paleta, entre otros, lo cual dio un costo total de 166.000 pesos aproximadamente. Además de esto, las horas trabajadas por cada integrante del grupo en conjunto fueron 25 horas.
por lo que basándonos en el salario mínimo actual vigente de Colombia, el cual es 1.160.000 y que la hora vale aproximadamente 4.833 pesos, cada integrante del grupo tendría una remuneración aproximada de 120.000 pesos. Para la toma de datos de manera experimental, vamos a iniciar tomando las longitudes de la curva braquistotrona en diferentes lugares. Luego de esto, vamos a soltar los malones para tomar sus tiempos y luego promediarlos. Además, ahorita les explicaremos cómo hallaremos la velocidad. Estos han sido los datos experimentales que hemos obtenido anteriormente. Para hallar la velocidad vamos a utilizar esta fórmula, longitud sobre el tiempo promedio. Mi compañero me va a dictar las respectivas velocidades que hemos calculado. La primera va a corresponder al total de la curva braquistotrona, que es la longitud 95 con el tiempo promedio 0,57, para dar una velocidad de 166.6. La segunda longitud que tomamos fueron 66 centímetros con un tiempo promedio total de 0,58, para una velocidad de 113,7. Y para la tercera longitud que tomamos en la curva fueron 53 centímetros con un tiempo promedio de 0,56. 94,6. Y para la recta en total tiene una longitud de 88 centímetros, por lo que podemos comprobar que la recta tiene una menor longitud y la curva braquistotrona tiene una mayor longitud. A pesar de esto, la curva braquistotrona, el malón, va a llegar más rápido. La velocidad que obtuvimos es 89,7. Ahora, con estos datos y los datos que obtuvimos en Tracker, vamos a hallar el margen de error. Para la obtención de los datos teóricos se utilizó el programa Tracker, donde se analizó el video que anteriormente grabamos, donde podemos ver que una esfera se soltó en la prueba de braquistotrona en este punto y la otra se soltó en este punto. Al darle play al video podemos notar que en el frame 19, o sea, en el frame número 19 llegaron aquí al final del recorrido al mismo tiempo. Y aquí en la gráfica podemos ver que aunque la masa 1 partió de una posición mayor, llegaron aquí a la posición en 0 al mismo tiempo. Para analizar el movimiento de la curva versus la recta, soltamos las dos esferas en la misma posición de cada una y al darle play al video podemos evidenciar que en el frame número 20 del análisis, en la curva braquistotrona, la esfera ya llegó al final del recorrido. En cambio, en la recta, la esfera todavía le falta cierto tramo por recorrer. Y mirando la gráfica que nos arroja Tracker, podemos ver que en el tiempo aproximado de 0,7 segundos, la esfera que iba en la curva braquistotrona, que es esta de rojo, ya llegó al final del recorrido, al estar en la posición 0. En cambio, la esfera que iba por la recta, en ese mismo tiempo, en el tiempo 0,7 segundos aproximadamente, va en la posición 0,15 metros aproximadamente. Es decir, que le falta un recorrido por hacer. Primeramente, vamos a calcular el porcentaje de error que hay entre las velocidades experimentales y las teóricas entre la curva y la recta. Además, aquí estamos comprobando que la velocidad de la curva es mucho más mayor que la de la recta. Esto se comprueba tanto en los valores experimentales como en los teóricos. Bueno, ahora vamos a hallar el porcentaje de error de los tiempos experimentales con los tiempos teóricos. Y además de esto vamos a comprobar que sin importar dónde se suelten las esferas, cualquier punto de la curva va a llegar al tiempo. Como podemos ver en el tiempo experimental, los tiempos fueron similares y en el tiempo teórico se obtuvo el mismo tiempo. Ahora con estos valores vamos a hallar el porcentaje de error. En la curva 1 el porcentaje de error nos dio 14,54.
13,04. Como podemos ver, el porcentaje de error también es un poco grande, pero esto también se debe a que los tiempos eran demasiado pequeños y esto hacía un poco más complicado la toma de los tiempos. Bueno, ahora vamos a hallar los porcentajes de error de la velocidad de la curva y la velocidad de la recta. Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es valor absoluto de valor teórico menos valor experimental, todo eso sobre valor teórico por 100. Ahora voy a reemplazar los valores para poder hallar el porcentaje de error. Y esto nos da un valor de 22,805%. Ahora, para el valor de la recta voy a realizar el mismo proceso. Y esto nos da un valor de 21,817%. Bueno, podemos observar que los porcentajes de error nos dieron un poco altos, pero esto puede ser debido a que como los tiempos eran muy pequeños, pues la toma de estos no era tan precisa de manera experimental. Esto hacía que el porcentaje de error aumentara. ¿Es la ecuación matemática que describe la curva braquistócrona? La ecuación matemática que describe la curva braquistócrona es la curva cicloide, la cual tiene como ecuación paramétrica x es igual a r que multiplica t menos el seno de t, y y es igual a r que multiplica a t menos el coseno de t, donde r es el radio del círculo y t es el parámetro que varía en el rango deseado. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene la curva braquistócrona en la ingeniería y en la física? La curva braquistócrona tiene diferentes aplicaciones prácticas en la ingeniería y en la física. Una de ellas es el diseño de montañas rusas, donde la curva braquistócrona es usada para las secciones de caída libre, donde los carritos de la montaña rusa pueden alcanzar máximas velocidades en los menores tiempos y así aumentar el disfrute de los pasajeros. Otra aplicación es en la ingeniería aeronáutica, donde la curva braquistócrona es utilizada para diseñar los aterrizajes de los aviones para que sean llevados a cabo en un menor tiempo y con esto generar un poco consumo de combustible. Y por último, en la física es utilizada para el análisis de movimientos de partículas bajo el efecto de la gravedad. ¿En qué áreas de investigación se desarrollan nuevos avances en relación con la curva braquistócrona? Hay diferentes áreas de la física donde se realizan investigaciones con la curva braquistócrona. Una de ellas es la óptica, donde la curva es utilizada para transmitir señales de luz con una pérdida mínima de energía. Otra área es los microfluidos, donde la curva braquistócrona es usada para transportar microfluidos en un tiempo menor. Otro campo es la aerodinámica, donde los investigadores usan la curva para diseñar alerones de aviones que ejerzan una mejor resistencia al vuelo. Y por último, en la astrodinámica, donde la curva es utilizada para diseñar trayectorias de las naves espaciales para que lleguen a su destino con un consumo menor de combustible. Al realizar este proyecto de manera experimental, podemos concluir en primera instancia que al soltar dos marones en dos curvas braquistócronas, sin importar el lugar donde se suelten, estos marones van a llegar al mismo tiempo al final del recorrido. La segunda conclusión que podemos obtener es que al soltar un marón en la recta y otro en la curva braquistócrona, a pesar de que la curva braquistócrona tiene una mayor longitud y la recta tiene una menor longitud, el marón de la curva braquistócrona va a llegar en menor tiempo que el de la recta. Como tercera conclusión, podemos decir que la hipótesis planteada inicialmente fue verídica, ya que al soltar dos marones, uno en la recta y otro en la curva braquistócrona, el de la curva braquistócrona llegó mucho más rápido. Esto también se puede comprobar cuando comparamos las velocidades de estos. La velocidad de la curva braquistócrona era mucho mayor. Además, cuando se compararon los tiempos de las dos curvas, pudimos comprobar que fueron iguales.